África desde la prehistoria hasta los estados actuales por Pierre Berthaud, páginas 109 a 126 y 128 a 132. 8. Aparición de los europeos. Si el primer acontecimiento del origen de la historia de África ha sido sin duda el desecamiento del Sáhara, que ha provocado la dispersión de las razas negras a través del continente. Si el segundo acontecimiento ha sido ciertamente el Islam, el cual, a través del Sáhara, el Valle del Nilo y el Mar Rojo, ha ejercido una constante presión en dirección al sur. El tercer acontecimiento de la historia de África, al sur del Sáhara, es la toma de contacto de los europeos con esta parte del continente. Este tercer acontecimiento está, por otra parte, en relación con el segundo. La conquista por los árabes del litoral este y sur del Mediterráneo había roto los vínculos comerciales entre el mundo latino y el próximo y extremo oriente, con Bizancio y, lo que aquí más nos interesa, con Alejandría, que era prácticamente el único punto de contacto posible entre la Europa occidental y el continente africano al sur del Sáhara. Se podría decir en una cierta medida que los árabes, sustituyendo a los griegos alejandrinos, estaban mejor dotados que ellos para establecer un contacto semejante y servir de intermediarios. Es esta la tarea que hasta cierto punto han realizado. Pero, pueblo comerciante, ellos pretendían no perder en absoluto el monopolio de estas relaciones. Hemos visto que la navegación china desembarcaba sus mercancías en el Golfo Pérsico, desde donde los árabes, o los que así eran llamados, las redistribuían sobre la costa oriental de África. Igualmente los árabes, dominando el Mar Rojo, el Istmo de Suez y las rutas caravaneras de Asia y África, controlaban el mercado europeo de la seda, de las especias, pimienta, canela, clavo, muy apreciadas en Europa, las importaciones de marfil y de incienso destinados al culto católico y el oro del país negro que hemos visto a Kamkan Musa repartir a manos llenas en Egipto. La defensa de los europeos contra la invasión árabe, la reconquista de la península ibérica y la acción de retorsión de las cruzadas no tenían como único objetivo salvaguardar la independencia de Europa, defender la fe cristiana y, si era posible, propagarla, o reconquistar los santos lugares abandonados a manos de los infieles. Se trataba también para el occidente europeo de romper el monopolio comercial árabe y de abrirse un acceso directo a las riquezas orientales. La política europea de expansión en los siglos XV y SV tiene un objetivo: la ruta de las Indias. Más exactamente, una ruta de las Indias que no esté en manos del árabe. Una ruta cuyo tráfico no tenga que pagarle un fuerte tributo. Ciertamente, los intercambios con el Oriente no cesaron jamás de una manera absoluta. La República de Venecia, menos quisquillosa que otras en materia de la verdadera fe. Como hubiera vivido si no, se especializó en el comercio con el infiel. Sus mercaderes van hasta el Mar Rojo, hasta Etiopía, con el consentimiento y el apoyo de las autoridades del Islam, a las que sin duda rinden algunos servicios. Al haber adoptado el mundo musulmán el sequío ducado de oro veneciano para sus intercambios exteriores, los genoveses, entonces banqueros del mundo, hicieron de él la unidad monetaria del comercio internacional. Es entonces, a mediados del siglo XV, cuando envían a un tal Malfante al Sáhara para estudiar allí las condiciones del mercado del oro. Otro intermediario, los judíos de Mallorca, de España y de Marruecos, que consiguen tener un pie en cada campo y por cuya mediación llegan del mundo árabe no solamente algunas mercancías, sino, lo que es infinitamente más importante, informaciones concernientes a la geografía y a los métodos de navegación. En el siglo XIV existe en Mallorca una escuela de cartógrafos judíos. En 1375 Abraham Cresques confecciona una carta catalana que, siguiendo las informaciones de los viajeros árabes, representa un progreso considerable de los conocimientos europeos. Sobre esta carta enviada a Carlos B. se ve la indicación de la ruta de las caravanas que va desde Marruecos al Níger por Sitgilmasa y Audogast. Sobre la carta figuran Tembucho Tombouctou, ciudad de Mellí, es decir, la capital del Malí, Jeujegogao en el Níger, Tagaso o Tegasa, Salina del Sahara centro-occidental. Pero estos conocimientos geográficos no son divulgados. Son muy valiosos, pues representan la llave de la Guinea, el fabuloso país del oro y de los negros.
Por su parte los árabes, que prohíben a los cristianos todo contacto directo con África y Asia, por razones tanto comerciales como religiosas, multiplican las leyendas sobre los peligros que corren los que, intrépidos navegantes, afronten lo desconocido. A mediados del siglo XN el árabe el Idrisi, reclutado por Roger II de Sicilia para informarle sobre cuestiones geográficas, dice en su informe: nadie sabe lo que existe más allá de este mar, se trata del Atlántico en la latitud de Marruecos, nadie ha podido conocer nada de él a causa de las Tilinuriatrux que oponen a la navegación, la profundidad del Unele. Nieblas, la altura de las olas, la frecuencia de las tempestades, la multiplicidad de los animales monstruosos y la violencia de los vientos. Sin embargo, las informaciones se infiltran y las ideas se propagan. A través de los árabes y los judíos, el occidente reluza con la tradición geográfica de los alejandrinos Simbolí, y Itlu por el nombre de Ptolomeo y su escuela. Se sospecha, Ionio quizá lo habían hecho ya los fenicios, que el océano es único, que, por consiguiente, rodea los continentes. Que, por mito, debe ser posible rodear África por el sur. Pero incluso las ideas tienen su precio y los que sospechan alguna rosa se guardan muy mucho de hablar de ella, deseosos de explotar por sí mismos la idea si es buena. Desde 1291 un armador de Génova, Jacobo Doria, encarga a los hermanos Vivaldi llegar a la India con 2 galeras pasando por el océano Atlántico. Es la época en que Marco Polo, en su prisión de Génova, hace el relato de su viaje. Lo que es muy significativo es que, no habiendo vuelto los hermanos Vivaldi de su expedición, es en el océano Índico, hacia Mogadiscio, a donde va a buscar noticias suyas, algún tiempo después, el hijo de uno de ellos. Parece, por tanto, que ya habían realizado la circunnavegación de África. Desde 1339, los portulanos de la época lo demuestran, las Islas Canarias son conocidas en Europa. En 1341 una expedición ítalo-portuguesa se prepara para ir a las islas. En 1344 el Papa da al almirante francés Luis de la Cerda el título de Príncipe de la Fortuna y le encarga que vaya a conquistar las Islas Afortunadas. A partir de 1364 las carabelas de los navegantes normandos, saliendo de Dieppe y de Rouen, doblan quizá el Cabo Verde y traen marfil. Algunos documentos, cuya autenticidad es puesta en duda, harían pensar que los navegantes normandos frecuentan la Costa de Marfil y la Costa del Oro durante medio siglo, fundando establecimientos. Pero en 1410 la Guerra Civil Francesa interrumpe este comercio del cual, si es que alguna vez ha existido, se pierde incluso el recuerdo, habiendo hecho en todo caso los navegantes en torno a sus descubrimientos el menor ruido posible para reservarse el fruto de los mismos. Cuando más tarde los portugueses se instalen en la mina sobre la Costa del Oro, encontrarán, según parece, las huellas de los establecimientos franceses, e incluso una iglesia fundada en 1380. Jean de Bettencourt, hijo de un compañero de Duguesclin y su lugarteniente, Gadifer de la Salle, se embarcan en 1402 hacia las Islas Canarias, a las que encuentran ya saqueadas por los españoles. Jean de Bettencourt coloniza las islas, pero una vez vuelto a Normandía deja su reino a su sobrino, que deberá cederlo a Castilla en 1418. El tolosano Anselmo de Isalguier, si no se trata de un impostor, hizo un largo viaje por las orillas del Níger entre 1402 y 1413. Estuvo en Segou, Tombuctú y Gao. Y trajo consigo a su ciudad natal una princesa Songhai como esposa, 2 hijas mestizas y 6 domésticos negros. Y las expediciones portuguesas. El primero que aplica al reconocimiento de las costas africanas el método y los medios necesarios es un príncipe portugués, el infante Enrique de Portugal, que ha pasado a la posteridad con el nombre de Enrique el Navegante. Nacido en 1393, cuarto hijo del rey Juan I de Portugal, este príncipe no reinó, lo cual le favoreció para poderse dedicar mejor a su pasión por la navegación. Establece su residencia en el Algarve, cerca del Cabo San Vicente, en la punta extrema del sudoeste de Europa, cara al Atlántico. Allí, en su palacio de Sagres, colecciona todos los documentos que puede encontrar sobre la técnica de la navegación. Portulanos, cartas marinas, relatos de viajeros, instrumentos de navegación, compases y astrolabios. Hace venir al célebre cartógrafo mallorquín Jaume Ribes.
construye astilleros. Durante la guerra con Marruecos, encuentra a los judíos que allí residen y les oye hablar del Sáhara, de las caravanas, del tráfico de marfil, de oro y de esclavos negros. Al igual que sus contemporáneos, suena con la aventura, pero suena también con el descubrimiento. Lo que le atrae, más que el oro, es el desarrollo del saber. Pero suena también con prolongar más allá de los mares el impulso de la reconquista. Quiere saber si, tal como lo cuenta la leyenda del preste Juan, existen en África príncipes cristianos que le podrían ayudar a luchar contra los moros. La misma Portugal no ha sido reconquistada hasta una época relativamente reciente. El infiel no abandonó Lisboa hasta 1147. Ahora los portugueses quieren arrancarle Marruecos. A los 22 años, Enrique participó en el ataque de Ceuta. Lo que sobre todo se trata de quitar a los moros es el monopolio de la ruta de las Indias. ¿Por dónde pasar? Los moros sarracenos están sólidamente instalados en la cuenca mediterránea. Enrique el Navegante concibe el plan de evitar las posiciones mediterráneas del mundo árabe, pasando por el Océano Atlántico. En una primera etapa tratan de asegurar escalas en las islas que hay a lo largo del litoral africano. En 1420 Enrique envía una expedición portuguesa para ocupar una isla, entonces cubierta de bosques, a la ITIC se da el nombre de Madeira. En 1425 otra expedición desembarca en las Canarias. Pero estas están ya ocupadas por los españoles, a quienes Jean de Bethencourt ha cedido sus derechos. Su posesión será disputada entre portugueses y españoles hasta el Tratado de Alcagobas, en 1479, por el que Portugal reconoce a España la posesión de las Canarias, pero a cambio se hace reconocer el monopolio del tráfico de Guinea. Una tercera expedición, en 1431, descubre las Azores y las ocupa. Sobre el litoral atlántico, los progresos son constantes. Los marineros portugueses del infante Enrique alcanzan el Cabo Liojador hacia 1434, el Cabo Blanco en 1441 y la isla de Jete, es decir, Arguín, en 1443. 2 años más tarde los portugueses construyen en Arguín una fortaleza y fundan un centro comercial. Se instaura así un comercio regular con los moros. Se intercambia el trigo y las telas por cautivos negros y oro de Guinea. En el transcurso de estos descubrimientos, los portugueses se esfuerzan en capturar moros, sobre todo para hacerles hablar e informarse sobre el misterioso continente. 2 de ellos son rescatados con oro en la desembocadura de un río que, por esta única razón, recibe el nombre de Río de Oro, 1436. Hacia 1444-1447, los portugueses alcanzan el país de los negros y la Costa Verde. El Cabo Verde, la desembocadura del Senegal, la isla de Gorea, a lo largo del actual Dakar, y, sin duda, en 1447 la desembocadura del Gambia y la costa, sembrada de islas, de lo que será la Guinea portuguesa. Este avance no se produce sin incidentes. Sucede a veces que los marinos portugueses que desembarcan son pasados por las armas por los naturales del país. Otras veces ven llegar grandes muchedumbres del interior del país, atraídos por las mercancías que recibían a cambio de los negros, que los navíos se llevaban más por salvaguardar su vida que por deseo de hacerlos esclavos. El infante Enrique reclutó navegantes italianos, como el veneciano Cadamosto y el genovés Sodimaro, que exploran las islas del Cabo Verde hacia 1456. En 1460 muere Enrique. Pero el impulso ya está dado y el país del oro está abierto a la navegación. El esfuerzo, a la vez metódico y aventurero, va a dar sus frutos. En 1462 los portugueses exploran las Islas Bisagos. Bordeando una costa en la que el eco de las tempestades sobre la montana litoral evoca el rugido de los leones, la bautizan con el nombre de Sierra Leona. Para financiar la exploración, en 1469 se alquila por 5 años la explotación de la costa a un señor portugués, Fernão Gómez, que a cambio se comprometía a prolongar la exploración 100 leguas por año y a devolver al rey, al cabo de los 5 años, las costas exploradas. En 1471 las gentes de Fernão Gómez llegan a un punto, en la costa de la actual Ghana, donde encuentran las huellas de la implantación francesa de 1382, abandonada en 1413.
En 1482, exactamente 100 años después que los de Dieppe, se instalan en la mina, rebautizada El Mina. Construyen una fortaleza sobre el mismo emplazamiento que sus predecesores. Los portugueses han llegado al país de las minas de oro. No es, por otra parte, el fabuloso Bambouk situado más al interior. Se trata de otras minas, más cerca de la costa, en plena selva, recientemente descubiertas y puestas en explotación por los negros del país. Hay una relación entre esta puesta en explotación y el desarrollo del comercio guineano por los portugueses, o bien el oro de estas nuevas minas estaba primitivamente destinado a engrosar el tráfico caravanesco de oro que enriqueció a los imperios sudaneses. No sabemos nada al respecto. En todo caso, parece ser que la población estaba hasta entonces muy dispersa en esta parte de la costa, que no presentaba ningún atractivo particular. En 1472 Fernando Po descubre la isla a la cual da su nombre y un río en cuya desembocadura pululan los camarones. El río de los camarones dará más tarde su nombre al Camerún. Por primera vez los europeos franquean el Ecuador. La isla de Sao Tomé es colonizada y, a partir de 1485, se llevan a ella a los condenados a muerte, que allí tienen la posibilidad de rehacer su existencia, y, a partir de 1497, a los judíos que expulsa España de su territorio. En 1482 Diego Cao, amigo de Enrique, descubre la desembocadura de un río muy caudaloso. Se entera de la existencia, a orillas de este río, de un vasto reino negro, el Congo. En 1485, en el transcurso de un segundo viaje, remonta el río con 3 carabelas. Pero no es esto lo que buscan los portugueses. Ellos van más lejos. ¿Qué van a buscar más allá de la Guinea y más allá del Congo? La explicación de su impaciencia y de su audacia aventurera se encuentra quizá en un mapa que Enrique encargó en Venecia y que fue acabado secretamente por Fra Mauro un año antes de la muerte de Enrique, en 1459. Este link.i incluye una costa sur del continente africano. Indica, pin consiguiente, que se puede rodear África por el sur por Blue Marítima para desembocar en el Océano Índico. Es posible este mapa se funde en un relato según el cual un nave, KTTNLC indio había rodeado en 1420 el sur de África, sin duda de R mal grado e impulsado por la tempestad, yendo del Océano Índico al Atlántico. La información debió parecer bastante seria y Fra Mauro para que la tuviera en cuenta al elaborar su milpa. Y es este mapa el que anima a los portugueses a no irse en África, sino avanzar cada vez más al sur a la búsqueda del paso hacia el Océano Índico. La costa africana no era para ellos un objetivo en sí. Ellos no buscaban allí más que aguadas, escalas técnicas para el avituallamiento de hombres y navíos, con un único objetivo válido: la ruta de las Ilidias. Y los viajes son largos y peligrosos. El astrónomo alemán de Nuremberg Martín de Behaim, que acompaña a las carabelas Tycho a Afonso de Aveiros en 1485, permanece 26 meses ruta para no alcanzar más que los 18º de latitud sur, es decir, Cabo Frío. Quedan todavía 17º de latitud sur por recorrer, pero nadie lo sabe, a lo largo de una costa desconocida, para estar en situación de rodear el continente por el sur. Ptolomeo Díaz, conducido por su piloto Pedro de Alemquer, domina un motín, su tripulación está compuesta en parte por condenados a muerte a quienes se les ha prometido el indulto, en 1488 un cabo donde sufre una tempestad, y al que llama por esto el Cabo de las Tormentas. Va más lejos, esta vez hasta tener la certidumbre de que la costa va en adelante de oeste a este, e incluso con tendencia a girar hacia el norte. Y tras llegar a la desembocadura de un río, el Greatlish River, falto de víveres, da media vuelta, pero ya está convencido. El sur del continente africano ha sido alcanzado y traspasado. Al regreso de Bartolomeo Díaz, el rey de Portugal rebautiza el Cabo de las Tormentas y le confiere un nombre de mejor augurio: el Cabo de Buena Esperanza. Por aquel tiempo un genovés, Cristóbal Colón, financiado por el FEI de España, descubre América. El 4 de mayo de 1493 el Papa Alejandro Borgia consagra, por medio de la bula Interquetera, un reparto del mundo entre portugueses y españoles. A los españoles corresponden las Indias Occidentales, de las que solamente se sabe que existen.
A los portugueses, las Indias Orientales y la ruta que a ellas lleva, es decir, la costa africana. A los españoles, el Nuevo Mundo. A los portugueses, el Antiguo. A uno y a otro lado, nuevos descubrimientos, conquistas, comercio y evangelización están en perspectiva. En 1497, Vasco de Gama, llevando como piloto al mismo Pedro de Alemquer, parte de nuevo para el Cabo. Pero esta vez, sabiendo dónde va, no sigue la costa para ganar tiempo. A partir de las islas del Cabo Verde va derecho, a través de Santa Elena, hacia el Cabo de Buena Esperanza. Habiendo llegado, más allá del cabo, al punto extremo alcanzado por Bartolomeo Díaz, en Navidad, Vasco de Gama llama a este país natal. Después continúa su ruta, esta vez navegando a toda vela hacia el nordeste. Toca Quelimane, Mozambique, Mombasa, donde hay mercaderes chinos, y Malindi. Encuentra allí puertos y navegantes árabes que le informan de las condiciones de navegación en el Océano Índico. Reclutando en el lugar a un piloto árabe, el 24 de abril de 1498 abandona la costa africana y pone pro hacia Calicut. El 28 de agosto de 1499 el rey Manuel de Portugal, enterado de que sus navíos, tras haber rodeado África, han arribado a Calicut, da la noticia al Papa. Se proclama senor de Guinea y de las conquistas, navegaciones y comercio de Etiopía, Arabia, Persia e India. Egipto y Venecia se ven amenazadas de perder su control sobre la ruta de las Indias. Reaccionan conjuntamente y atacan desde el Mar Rojo a los navíos portugueses que trafican por el Océano Índico. Pero los portugueses derrotan a sus rivales en 1509 a lo largo de Dio y destruyen su flota. Durante un siglo los portugueses serán los dueños del Océano Índico. Los turcos, por su parte, se contentarán con impedirles el acceso al Mar Rojo. En 1513 Alburquerque, el fundador del imperio colonial portugués, se apodera de Aden en Arabia. Los portugueses buscan el apoyo del rey cristiano de Abisinia contra los musulmanes y los turcos. Hemos visto que, a su vez, los abisinios habían acudido a los portugueses, que a partir de 1520 les prestaban auxilio, al principio puramente moral. Los turcos proporcionan armas de fuego al estado musulmán de Adal, en la costa somalí. Los portugueses llegan con el tiempo justo para proporcionárselas también a los abisinios y restablecer el equilibrio entre cristianos y musulmanes. ¿Cuál es el carácter de las expediciones portuguesas? Ante todo es necesario decir que África solo les interesa accesoriamente, como escala en la ruta de las Indias. Es en las Indias donde están las verdaderas fuentes de riqueza. Sus exploraciones tienen un triple objetivo: económico, religioso y político. Los portugueses son los primeros europeos que franquearon el Ecuador y doblaron el continente africano por el sur, estableciendo la comunicación entre el Atlántico y el Océano Indien. La exploración de las costas, su inclusión en los mapas barra invertida y técnicas de navegación recibieron un impulso considerable en Europa occidental, abriendo el camino a lo que se llama, el punto de vista europeo, el descubrimiento del globo, es decir, la puesta en contacto de los grupos humanos disemilimiligis sobre el planeta y que hasta entonces se ignoraban recíprocamente. Los portugueses han abierto esta vía. Incluso Ifle ha llegado a suponer, con verosimilitud, que Cristóbal Colón era un agente secreto de Portugal encargado de desviar las misiones españolas hacia una dirección distinta de la ruta marítima de las Indias Orientales por el sur de África, esencial para los portugueses. Para el Estado portugués que envía estas expediciones, se trilla menos de evangelización que de estrategia política y comercial, es menos una cuestión de conquistar almas para la verdadera fe que de asegurarse bases y puntos de apoyo marítimos y militares a través de este vasto movimiento, por el que desborda las posiciones del Islam. Este es el sentido de la embajada de Pedro da Covila y de las misiones armadas a una inopia. Este será también el sentido de las misiones de conversión en el Congo. Los portugueses no intentan conquistar los territorios. No quieren verdaderamente colonizar. Desean solamente asegurarse liases para su red comercial. Escalas en la ruta de las Indias y centros comerciales donde los indígenas llevan algunas mercancías locales, sin duda de valor, pero en cantidades demasiado pequeñas para remunerar la aventura.
Por eso se esfuerzan fundamentalmente en ocupar las islas, de acceso y defensa más fáciles, donde se encuentra el agua fresca que los navíos necesitan y los frutos frescos para luchar contra el escorbuto. No pondrán el pie en el continente africano más que en algunos puntos. Sobre el océano Atlántico, en el Mina, Costa de Oro y el Congo. Sobre el océano Índico, sustituirán durante algún tiempo a los navegantes árabes. Pero ante las dificultades con que tropiezan no se empeñarán en mantenerse. La política portuguesa en África es esencialmente mercantil. Solamente buscan llevar hacia sus escalas, a través de la red establecida para la trata, las pocas riquezas de África que, comparadas con uno de las Indias orientales y occidentales, constituyen un mercado pobre. Un poco de oro, de marfil, de pimienta y, muy accesoriamente, los esclavos, que al principio 110 son más que un objeto de curiosidad y de prestigio. No obstante, Lisboa se convertirá rápidamente en un importante mercado de esclavos negros. ¿Cómo se lleva a cabo el avance de los portugueses? No se trata de una conquista, ni mucho menos de una ocupación. Sus contactos con las poblaciones locales varían según las circunstancias, siendo a menudo violentos. Cuando se considera la amplitud de la empresa, los riesgos corridos y la audacia de la que debieron hacer prueba los navegantes aventureros, se comprende que forzosamente debían estar animados por una resolución casi demencial para seguir siempre adelante, lanzarse hacia lo desconocido y triunfar sobre los peligros imaginarios o reales. Los hombres enérgicos raramente son humanitarios. Es preciso, por otra parte, tener en cuenta las costumbres de la época. Había una guerra permanente entre cristianos y musulmanes, en la que se captura, se masacra y se rescatan rehenes recíprocamente con toda naturalidad y buena conciencia, puesto que cada uno tiene a su Dios consigo. El hermano de Enrique el Navegante, Fernando el Príncipe Santo, cautivo de los árabes, fue torturado por ellos con la esperanza de que los portugueses les devolvieran Ceuta a cambio de él. Por su parte los portugueses, que dedican un considerable esfuerzo al descubrimiento de la ruta de las Indias, quieren también guardar para ellos el beneficio que se derivaría de ello. De la misma forma que antaño los cartagineses, o más tarde los ingleses, apartan a la concurrencia por los medios más eficaces e incluso los más rudos. Cuando tropiezan en 1586 con un gran navío de Dieppe llamado La Esperanza, lo hunden y matan parte de la tripulación, haciendo prisionera al resto. Más grave aún, cuando alcanzan los puertos del Océano Índico, consideran al comercio árabe tradicional como una concurrencia que hay que eliminar. Vasco de Gama, al encontrarse en 1502 delante de Calicut una flota árabe cargada de arroz, tortura a los marineros y prende fuego a las naves. Almeida quema Quilo y Mombasa. Saldanha saquea Berbera. Soares destruye Ceila. De Acuna somete a pillaje a Brava, matando o haciendo prisioneros a sus habitantes y apoderándose de gran cantidad de oro, plata y mercancías. Además del botín, el beneficio de la operación es triple. Enardecer a los marineros, liquidar la concurrencia y masacrar a los infieles. El resultado es que Sendog, aquella civilización original de la costa oriental, es prácticamente aniquilada. En 1501 Barbosa describe Malindi, donde 2 años antes Vasco de Gama había conocido a un excelente piloto árabe, el que le informó cómo llegar a las Indias. Los habitantes de Malindi son negros y blancos, y tienen bellas casas de piedra con azoteas. En los huertos crecen frutos y flores. Los habitantes están vestidos con trajes de algodón y seda blanca. Las mujeres llevan pulseras de oro y collares de perlas en el cuello y en los brazos. Los unuaderes hacen negocios muy importantes vendiendo telas, marfil y diversas mercancías desembarcadas cada año por innumerables barcos que entran en el puerto. Hay allí nilich, indios, malayos y persas. Los portugueses estaban habituados en ser considerados, cuando llegaban a alguna parte, como nicti humanos de una especie superior, y terminaron por estar convencidos ellos mismos de serlo. Por eso se consideraron muy vejados cuando, en la costa oriental de África, apenas Nr les prestó atención. Vasco de Gama cuenta que en un puerto, sin duda que Limane, 2 senores del país vinieron y una visita. Estaban llenos de suficiencia y no huyen en nada lo que nosotros les ofrecíamos. Uno de ellos llevaba un bonete de seda verde. Un joven que los acompañaba procedía de un lejano país.
Él había visto ya navíos tan grandes como el nuestro. Tras el paso de los portugueses, no queda más que ruina y desolación casi por todas partes. En 1583 apenas si quedara vida más que el puerto de Quilua, protegido por su situación insular, cuyas mujeres elegantes y hermosas, sus habitantes bien vestidos con algodón o seda, sus casas construidas con cal y arena y sus jardines perfumados serán descritos con admiración por el holandés Van Linschoten. Europa ignorará durante mucho tiempo que sus pioneros habían encontrado en la costa oriental de África una civilización más refinada y más tolerante, y poblaciones más afortunadas y con costumbres más suaves que en el Algarve ibérico. Por otra parte, el mismo contraste existía también entre esta civilización mercantil, más persa e hindú que árabe, donde el Islam había penetrado lentamente por vía de infiltración y de culturalización, y las costumbres conquistadoras y esclavistas del Islam árabe en el África sahariana y sudanesa. Un Islam fuertemente marcado, primero por los beduinos de la conquista y después por los turcos. Los portugueses no habían sabido apreciar la diferencia. Un infiel es un infiel, un competidor es un competidor y el oro es siempre bueno para apoderarse de él. Y implantación portuguesa en el Congo y en el país del M0N0M0 Tapa. En cambio, la penetración portuguesa en África Occidental y congolesa tuvo un carácter completamente diferente. En el Mina se instauraron relaciones cordiales con las tribus costeras de los Fantis, que traían el oro recogido en el interior del país por sus parientes los Achantis. A cambio recibían sal, tejidos, herramientas y pacotilla. Al principio las cosas estuvieron a punto de ir mal. Cuando Diego da Zambuja se instaló en el Mina, fue recibido ceremoniosamente por el soberano local, el Caramansa. Avanzó hacia nosotros precedido por un gran ruido de bocinas, campanillas y cuernos. Acompañado de un infinito número de negros armados con arcos y flechas, lanzas y escudos. Los principales eran seguidos por pajes desnudos que llevaban asientos de madera. Pero cuando los obreros portugueses encargados de construir la fortaleza quisieron, para realizar su obra, hacer adoquines de las rocas sagradas de los indígenas, estos se enfadaron y los obreros se vieron obligados a buscar refugio en los barcos. Largas conversaciones y fuertes indemnizaciones fueron necesarias para arreglar este asunto. Se instituyó un comercio regular, que rápidamente se fundamentó sobre la trata de esclavos. Más lejos, los contactos con el reino del Benin son episódicos y sin porvenir. Un soberano del Benin, que había oído hablar de los blancos, pero que no los había visto todavía, se dirige al rey de Portugal João I y, para rogarle que le envíe sacerdotes. Pretendía asegurarse así un poderoso aliado y ganar para su causa un nuevo dios. El rey de Portugal envió algunos hombres al Benin. Pero el lugar era malsano, muchos murieron y no fueron reemplazados. En 1482 Diego Cao, en nombre del rey de Portugal, plantó en la desembocadura del río Zaire, el Congo, mojones de piedra, los padraos, grabados con inscripciones que proclamaban la toma de posesión. Al año siguiente remonta el río. Se entera de la existencia de un pueblo, de un soberano y de una organización política de los que hasta entonces ninguna otra fuente había hecho mención. El Manicongo. En una escala ve acudir muchos hombres muy negros y con los cabellos encrespados. Se entera de que tienen un rey muy poderoso que se encuentra a varias jornadas de camino hacia el interior del país. Envía a este monarca a 2 de sus compañeros como embajadores, pero parte sin esperar su regreso. En su segundo viaje visita la corte del Manicongo. Este estaba sobre un estrado muy rico, con el torso desnudo, con una capucha hecha de hojas de palmera sobre la cabeza, con una cola de caballo adornada en plata que le caía sobre la espalda, con la cintura ceñida por un pano de Damasco que nuestro rey le había enviado, y con un brazalete de marfil en el brazo izquierdo. Es entonces cuando comienza una experiencia muy interesante de cooperación y asociación de las civilizaciones europeas y afriminim. Lista experiencia, continuada durante cerca de 2 sililú, y finalmente un fracaso. Pero no cabe echarle la culpa a ION africanos, que se entregaron a ella con buena fe y en tu himno. Y primero fracaso es imputable a los portugueses, que no supieron mantener con más tiempo y eficacia la empresa de cooperación B, que dieron carta blanca a los traficantes de esclavos en condiciones incompatibles con la predicación cristiana.
Y 1489 el Manicongo Singanku, del que acabamos de ver que había dispensado buena acogida a Diego Cao, envía muy embajada a Lisboa. Como consecuencia de esta misión comienza una cooperación concreta entre los dos soberanos. El rey de Portugal concede inmediatamente al rey del Congo una asistencia técnica y cultural. Le envía albañiles, carpinteros y misioneros. El rey de Portugal insiste sobre la necesidad de convertirse al cristianismo que tenían sus amigos africanos. Singankuru se convirtió. Una primera iglesia fue construida en su capital, Mbanza. En 1490, los súbditos del Manicongo fueron bautizados en Mbanza. El soberano presta a los misioneros todo su apoyo para edificar iglesias y abrir escuelas. Él mismo adopta el nombre de Juan I. A partir de él, todos los soberanos del Congo serán conocidos y pasarán a la historia con su nombre cristiano. Asimilación no se produce sin dificultades. Por una parte, los súbditos, bautizados en serie más que convertidos en su fuero interno a las creencias evangélicas, no supieron apreciar la largueza de miras de los soberanos portugueses, que otorgaban automáticamente la nacionalidad portuguesa y la igualdad racial a todo africano converso. Por otra parte, un cierto número de grandes no apreciaban ciertas disposiciones de la moral cristiana, sobre todo la monogamia impuesta por los misioneros. Además, un primo del rey, Nsingampangu, sublevó a los descontentos. El soberano Juan I, atemorizado, abjuró de la religión cristiana. Sin embargo, murió algún tiempo después, en 1507. El descendiente directo, Nsingabemba, había sido bautizado en 1491 con el nombre de Alfonso. Eliminó a Nsingampangu y a sus partidarios, y tomó el poder bajo el nombre de Alfonso I. Fue un soberano ilustrado y activo, que puso en marcha un programa de cristianización y de europeización destinado a consolidar su dinastía. En efecto, la dinastía bantú cristiana durará hasta el siglo XVI. Alfonso I da a su capital Mbanza el nombre de San Salvador. Se construyen en ella una decena de iglesias, convirtiéndose en un hogar misionero. Llegará un momento en que varios millares de europeos residan en San Salvador. Quiere abrir una gran escuela destinada a la formación de los hijos de los jefes, donde se instruiría una nueva élite. Pero los misioneros se pelean entre sí y Alfonso debe renunciar a su gran proyecto. Entonces envía a los hijos de la aristocracia congolesa a hacer sus estudios en Portugal, donde son bien acogidos. Manuel I de Portugal envía en 1512 una misión de 5 navíos que lleva al Congo artesanos, plantas de vivero y animales domésticos. Simón da Silva, jefe de la expedición, recibe el encargo de construir para Alfonso I un palacio de piedra con varias plantas, enseñarle a comportarse en la mesa, organizarle una corte y, en resumen, hacerle llevar una existencia digna de un rey muy cristiano. Crea títulos de nobleza, atribuyendo a los señores negros títulos como Marqués de Pembe, Conde de Sogno, Duque de Bata o Gran Duque de Bemba. Se crea una especie de administración a la portuguesa, al menos en lo que concierne a los títulos y funciones. El hijo de Alfonso, Enrique, que ha estudiado durante largo tiempo en Portugal, va a Roma, donde es nombrado obispo de Útica por el Santo Padre. Vuelve a su país en 1521 y muere allí en 1530. La dificultad de la experiencia es doble. Por un lado, no basta que los africanos adopten algunos signos externos de la civilización europea y del cristianismo para haber asimilado su contenido. Por otra parte, y sobre todo, los portugueses no aportan una asistencia técnica totalmente desinteresada. Quieren también hacer negocio. La orden de la misión de Simón da Silva tiene una contrapartida. Se pide al rey del Congo que provea de marfil y esclavos. Se espera de él que favorezca la actividad de los negreros que vienen a proveerse en su territorio. Sin duda, la esclavitud es normalmente practicada en el reino del Congo. Cuando los soberanos instalan las misiones cristianas, les entregan no solamente tierras, sino también esclavos para trabajarlas. Pero lo que da al problema un nuevo aspecto es que la demanda de los negreros portugueses hace pasar la esclavitud de la limitada escala familiar a la escala comercial, que no conoce límites. Alfonso I, que muere alrededor de 1541, pasa a la posteridad. Realizó un inmenso esfuerzo. Luchó en varios frentes.
debió aceptar a la vez el apoyo de los portugueses, pensando ser útil así a su pueblo, y defenderlo de la mejor forma posible contra las empresas de los portugueses traficantes de esclavos, desencadenados ante la perspectiva de hacer fortuna muy rápidamente, vendiendo en las Antillas siquiera unos centenares de negros. Tan imperiosas eran las necesidades de las plantaciones españolas de Cuba, La Hispaniola y Nueva Granada. Después de la muerte de Alfonso I, dos soberanos Congoli Pedro I y Francisco I, solo reinan poco tiempo. Sususe, y Goinkunjin Pudian Singa pide al soberano de Por, y Lili que le envíe nuevos misioneros. Es preciso decir que muchos de los que se enviaban morían rápidamente por las INRS. En 1547 llega un grupo de jesuitas que realizan conversiones masivas. Pero muy pronto entran en conflicto con Diego I, y Yif los expulsa. Los portugueses de San Salvador parece ser que animaron a Diego a lanzar contra su vecino meridional y más o menos vinilo, el Angola del Ndongo, una campana que se desarrolla mu. Es el Angola quien, después de haber rechazado a las DNPUs del rey del Congo, invade y devasta las provincias del sur. En el transcurso de esta expedición aparecen las bravas hordas de los Jagas. Uno de los sucesores, Álvaro I, que sube al trono en 1568, ve su reino invadido por los Jagas hasta el punto de que debe abandonar su capital, San Salvador, que es devastada, y se refugia en una isla del río Congo. Pide auxilio a Sebastián de Portugal que le envía, en 1570, una tropa de 600 hombres con la que rechaza a los Jagas. Después de una tentativa infructuosa para reconquistar al Angola del Ndongo los territorios y ese del sur, debe renunciar a ello y reconocer la nueva frontera sobre el río Odende. Sin embargo, el rey del Congo conserva la posesión de la pequeña isla de Luanda, un poco más al sur, donde se pescan cauris y donde los negreros europeos instalan un mercado de esclavos. Los portugueses se aprovechan de la rivalidad entre el rey de Congo y el Angola del Ndongo. En 1575 envían a este último Il Paulo Díaz de Novaes con 7 buques, 700 soldados, algunos padres capuchinos, y un título que le confiere la propiedad de las tierras de las que pueda posesionarse. Es así como se sientan las bases del futuro Angola portugués. El objetivo real de esta misión es organizar el mercado de esclavos. Los portugueses fundan en las islas de Luanda una base de trata de esclavos. Su política, la de los mercaderes y la de los gobernantes, en la medida en que apoyan a los mercaderes, va a consistir en favorecer las querellas entre las tribus y naciones africanas rivales, aprovisionándolas en fusiles que se pagan con cautivos que envían al Nuevo Mundo. Álvaro II, el hijo de Álvaro I, le sucede a finales del siglo SV. También él envía una embajada al soberano de Portugal, que a la sazón es Felipe II, rey de España. Uno de sus objetivos es proporcionar esclavos a las plantaciones españolas del Nuevo Mundo. Álvaro I pide el envío de nuevos misioneros, que les concedido. Obtiene de la Santa Sede que sea creado un obispado en San Salvador, siendo el obispo un portugués. No obstante, a pesar de estas manifestaciones de celo cristiano, los portugueses le consideran un aliado poco seguro. Incluso es posible que tanto la petición de misioneros como la de creación de un obispado africano, tuviera por objeto, en la mente de Álvaro II, contrarrestar la actividad de los negreros y pedir el apoyo de la Santa Sede contra ellos. Este apoyo fue efectivamente pedido, pero fue otorgado débilmente y sin eficacia. Los portugueses y los jesuitas prefieren emplear su esfuerzo en Angola, cuyo gobierno parece más manejable. Allí transfieren el centro de su acción, tanto misional como comercial y esclavista. Durante algunos años los holandeses, que tomaron como pretexto la unión personal de Portugal y España para extender a las posesiones portuguesas la guerra que mantienen con los españoles, se apoderaron en 1641 de San Pablo de Luanda. Sin embargo, fueron definitivamente arrojados de allí en 1648 por una expedición de portugueses del Brasil. Esta vez son los portugueses los que se hacen dueños de Luanda. Ocupan incluso el territorio de los vasallos del Congo para castigar a García I, 1641-1663, por haberse mostrado favorable a los holandeses. Es obligado en 1651 a concluir un tratado por el cual renuncia a todo derecho sobre Luanda y sobre las tierras al sur del río Dande.
reconoce a los mercaderes portugueses el monopolio del comercio. Se compromete a proporcionar un contingente de esclavos. Los reyes de Portugal y del Congo se prometen ayuda y asistencia mutua en caso de guerra. Habrá un embajador portugués en San Salvador y un embajador congoleno en Luanda. El Congo concede a Portugal el eventual monopolio de las minas de plata. Por último, reconoce la protección de Portugal, es decir, su protectorado. El celo cristiano de García parece haber disminuido. Al final de su reinado, vuelve a las costumbres extendidas por África, que consiste en liquidar antes de morir a los rivales y posibles sucesores, a excepción en todo caso del que se escoge como pretendiente. De esta forma, a la muerte de García, acaecida sin duda en 1663, su hijo Antonio I le sucede sin dificultad. Este acaba, sin embargo, la tarea, liquidando a su hermano y a algunos otros parientes. Cuando Portugal manifiesta la intención de aplicar el tratado y explotar efectivamente las minas de plata, que, por otra parte, no existen más que en la imaginación de los portugueses, Antonio prepara un ejército y ataca a los portugueses. Es vencido y muerto. La corona Himmel del Congo es enviada por los vencedores a Lisboa en título de triunfo. Y habrá todavía algunos reyes del Congo, a veces incluso BMI o simultáneamente, más o menos cristianos o al menos bautizados, hasta llegar al último, Pedro Velelo, a quien ION portugueses ayudaron en 1859 a proclamarse rey católico del Congo y otros lugares. A pesar de las amonestaciones de los misioneros, conservaba sus 6 esposas y numerosas concubinas. Su autoridad apenas se extendía más allá de los alrededores de su capital. Sus ingresos provenían del comercio, de la pesca de los caurís, de una pensión que le pagaba el gobierno de Luanda y de los porcentajes de los comerciantes portugueses. Este patriarca vivió en la opulencia y asistió sin conmoverse a la atribución, por la conferencia de Lierlin en 1885, de su reino teórico a Angola, es decir, a Portugal. Murió en paz en 1891. La tentativa de crear una civilización negro-portuguesa fracasó, pues, finalmente, sobre todo porque los portugueses no emplearon los medios para sostener la experiencia durante bastante tiempo y de manera desinteresada. Los misioneros enviados, algunos con mucho espíritu de entrega, no tuvieron todos un valor ejemplar. Principalmente, los mercaderes de esclavos practicaban una política directamente contraria y que desmentía la predicación cristiana, de destrucción de las estructuras tradicionales, de saqueos y de guerra permanente, listo arruinó, desorganizó y despobló a toda la comarca. Los portugueses hicieron todo lo posible para debilitar la autoridad de los reyes cristianos que ellos mismos habían creado en el Congo, llegando incluso a provocar la intervención de los jagas y a favorecer sus terribles incursiones. Los jagas no son un pueblo ni un estado, sino un sistema en marcha, un poco a la manera de los jenízaros de Turquía. Errantes, exclusivamente guerreros, que habían reemplazado la vida familiar por compañías de tipo militar, teniendo prohibido el matrimonio. Pueden unirse a mujeres, pero los niños que nacen de su unión son matados. Se reclutan por adopción de los hijos de los vencidos que se incorporan a la fuerza en las formaciones militares. Estos son considerados como hombres libres el día que traen la cabeza de un enemigo. Sirven de encuadramiento a hordas que ellos arrastran al saqueo, a la masacre y al pillaje. Puede suceder que los auténticos jagas sean una ínfima minoría dentro de la horda. Una docena, entre 16.000 guerreros, en un caso descrito por el aventurero Andrew Battle, un inglés que pasó 18 años, de 1589 a 1607, en Luango y Angola, donde fue también jefe de banda. ¿Cuál es el origen del sistema jaga? ¿Cuándo y cómo se formó? Parece ser que los fundadores llegaron de la región de los Grandes Lagos antes del siglo SB. Parece que se establecieron durante algún tiempo en territorio Lunda. Se encuentra la huella de su paso en el valle del Zambeze y en el del Cuango. En el siglo SB, sus incursiones hacen reinar la inseguridad en el Congo y en Angola. Mientras las autoridades portuguesas intentaban limitar sus campanas y ayudaban ocasionalmente al Congo a desembarazarse de ellos, los mercaderes de esclavos los consideraban suministradores útiles.
En sentido inverso, cuando en 1620 el gobernador portugués Luís Mendes venció a Angola, o rey de Angola, Salavandi ocupó su reino, la hermana de Salavandi, proclamada reina después de la muerte de su hermano, al que, según se dice, mandó matar, abjura del cristianismo, se retira a una provincia independiente, Matamba, a orillas de Cuango, organiza desde allí la resistencia contra los portugueses, y se convierte en reina de los Jagas. De la misma manera que los portugueses se aprovechan de las querellas entre los africanos, ella se aprovecha de la rivalidad entre los holandeses y los portugueses para sublevar a los príncipes de Angola contra el gobernador portugués y para invadir en cierta ocasión Angola. No obstante, más tarde, será convertida por misioneros capuchinos que residirán en su corte hasta 1663, año en que muere. Y los portugueses en Monomotapa. Hemos visto cómo los portugueses, cuando llegan a la costa oriental de África, intentan suplantar la red comercial y portuaria negroafricana del Sendog. ¿Cuál es la fuente de las riquezas? Se ha hablado de un poderoso soberano del interior del territorio, más allá de Sofala, el Monomotapa. En 1514 Antonio Fernández y en 1561 Antonio Caído residen en la corte del Monomotapa. Este último recibe a un misionero portugués, da Silveira, que bautiza al Monomotapa, pero que pronto paga su celo con su vida, asesinado por los consejeros musulmanes del soberano. Hacia 1560, los portugueses remontan el Zambeze y fundan en él los puertos fluviales de Sena y Tete. No están más que a algunas jornadas de marcha de la residencia del fabuloso soberano. En 1570, el portugués Barrete organiza desde Sofala una expedición en dirección a las minas, que ellos imaginan como un Eldorado, pero muere en páginas 128 a 132 Kia para adquirir en propiedad absoluta las concesiones auríferas y explotarlas por su cuenta. Pero cada vez hay menos oro, pues los mineros africanos, a los que se les despoja de su oro a medida que lo recogen, se van a otra parte. A menudo, entierran las minas. Esto se convertirá en una práctica metódica. Habiéndose apercibido de que las explotaciones mineras despiertan la avaricia de los portugueses, los africanos las cierran y borran sus huellas. Se deja que el territorio recobre su aspecto salvaje. Se reproduce el desierto. Por otra parte, los canganibes, que nunca han aceptado la dominación portuguesa, invaden el país hacia 1693, destruyen la capital y asesinan a los herederos de los monomotapas a medida que estos son entronizados. Los portugueses deben constatar su fracaso. Dejan de interesarse por el interior del país, que no proporciona ya oro en absoluto, no manteniéndose casi nada más que en algunas explotaciones situadas en el curso bajo del Zambeze. Los raros colonos portugueses son absorbidos poco a poco por la población local. Si alguien tiene la pretensión de trazar un balance de la colonización portuguesa, digamos que al lado de todos los elementos negativos que hemos enumerado, es preciso inscribir en su activo que los portugueses han introducido el cultivo de la cana de azúcar en Santo Tomé, que han traído de América del Sur la mandioca, el maíz y la patata dulce. Estos son alimentos muy apreciados en las regiones ecuatoriales húmedas, que se extenderán y que permitirán una alimentación mejor, y por consiguiente, una ulterior expansión demográfica. If. Los holandeses en África. Alrededor de 1600 los africanos van a ver aparecer a otros europeos que siguen la huella de los portugueses. Los ingleses y los holandeses. Estos últimos son audaces pescadores de alta mar y buenos comerciantes. Comenzaron distribuyendo en Europa del Norte los alimentos exóticos traídos por los portugueses de las Indias y de África. Convertidos al protestantismo, y habiéndose sublevado en 1566 contra la dominación española y proclamando su independencia en 1581, la unión en 1580 de la corona española y de la corona portuguesa en la persona de Felipe I y de España, parece liberarlas de todo escrúpulo, si es que alguna vez lo tuvieron. En adelante, van a entrar en competencia con los portugueses en los mercados de África y Oriente, y ocasionalmente atacarán sus emporios. Fundan dos compañías.
La Compañía de las Indias Mentales, cuya competencia se extiende desde el Cabo de Una Esperanza hasta el Japón, y, en 1621, la Compañía Irlandesa de las Indias Orientales para el Atlántico y sus litoiules. Esta última elimina a los portugueses del Mina y en Insta de Oro, en 1637, sustituyéndola en la organización de la Liuli de esclavos y concluyendo acuerdos con los Fantis. Los muleses construyen 16 fortificaciones en diferentes puntos. En Angola, ocupan la isla de Luanda de 1641 a 1648, de donde los portugueses se verán obligados a expulsar los Manu Milinri. No obstante, aparte de algunos episodios un poco violentos, los navíos holandeses comercian con las factorías portuguesas. Los navegantes portugueses tenían costumbre de hacer varias escalas en la ruta marítima de las Indias Orientales. Primero, en la costa atlántica, bien del Brasil o bien de África. Otra en Mozambique, y desde allí se hacían llevar por el monzón hasta Goa, en la India. Los navíos holandeses, mejor equipados, con más larga autonomía y más rápidos, pueden limitarse a una sola escala a mitad de camino, al sur del continente africano. Desde el Cabo, utilizan otros vientos regulares que, de oeste a este, les llevan directamente a las Indias holandesas. En 1645, la Compañía Holandesa de las Indias Mentales intenta poner pie en la bahía de Santa Helena, poco cómoda. Finalmente, envía 3 barcos cargados de víveres y colonos que desembarcan el 6 de abril de 1652 en la bahía de la Mesa, un poco al este del Cabo de Buena Esperanza, en un punto donde, 4 años antes, el Harlem había naufragado, y donde los náufragos habían residido un año de manera agradable. Al día siguiente, el gobernador Jan van Riebeeck funda la ciudad del Cabo, y traza los planes de una instalación permanente, con huertos para cultivos y cotos para el ganado. No se trata de colonización, sino solamente el organizar una base técnica de avituallamiento, una escala en la ruta de las Indias. En este mismo año de 1652, el holandés Peter Stuyvesant funda New York. El puerto de escala de El Cabo pertenece a la compañía y no tiene nada que ver con el gobierno de los Países Bajos. Depende administrativamente de Batavia, que es el centro de la compañía para sus operaciones en el Océano Índico. Las instrucciones de la compañía deben observarse estrechamente en la extensión territorial cuya base es El Cabo. Por otra parte, la compañía dicta reglamentos draconianos, exigiendo de los colonos una moralidad perfecta y un compromiso de residencia de 10 nos para ellos, y de 20 para sus hijos. Les prohíbe todo tráfico con los no holandeses y toda relación con los indígenas. Pero la horticultura y la ganadería, destinadas a avituallar a las expediciones de frutos frescos y carnes, tuvieron difíciles comienzos. Los pastos eran escasos, el humus menos rico que en las llanuras de Holanda. Por otra parte, si se había pensado desembarcar en terreno virgen, rápidamente se comprobó la equivocación. 4 días después del desembarco comenzaban los encuentros con los salvajes, las poblaciones locales cuya existencia se había considerado despreciable. 2 hechos imprevistos van a contrarrestar la política restrictiva de la compañía. En primer lugar, para criar el ganado se habían traído de Holanda campesinos, los Boers. Y fue preciso dar autorización a estos campesinos para llevar a pastar sus rebaños cada vez más lejos. Como los pastos son pobres, terminan por practicar un pastoreo trashumante. Durante la transhumancia, que a veces termina en migración sin retorno, los Boers pierden de vista completamente la finalidad primitiva de su implantación: el servicio a la compañía. Tienen tendencia a hacerse autónomos. Segundo hecho. Es un país que carece de mano de obra, puesto que es difícil hacer comprender a estos salvajes la virtud redentora del trabajo. No hay más remedio que importar negros de la Costa de Oro o de Mozambique, o malayos de Batavia. Los Boers, que pertenecen a la religión reformada, estaban de antemano habituados, en las provincias católicas del sur de los Países Bajos, a vivir como minorías autónomas replegadas sobre sí mismas. Tienen confianza en su fe, están acostumbrados a bastarse a sí mismos, a no esperar nada de nadie, y a no escuchar más que a Dios y a su palabra transmitida por la Biblia, que solo el padre de familia puede interpretar. Algunos años más tarde, había ya tantos servidores negros como colonos blancos.
En el transcurso de las generaciones se añadía una creciente población de mestizos, llamados primero los bastardos, pero que terminan por constituir un grupo étnico propio, los gricuas. Bajo este nombre, entre 1803 y 1813, emigraran un grupo, siguiendo la incitación de los misioneros que quieren desembarazarse de ellos. Constituirán, más allá de la frontera, tribus o repúblicas autónomas en un territorio que tomara el nombre de Gricualandia, demasiado pobre para excitar las avaricias. En 1685, habiendo revocado Luis XIV, rey de Francia, el edicto de Nantes y suprimido las garantías hasta entonces concedidas a los protestantes franceses, millares de hugonotes emigran de Francia a Holanda. 550 de ellos van desde allí a Mytilene, donde sus correligionarios les acogen. Hay sitio para Imrit el mundo, sobre todo en la medida en que precisamente el hipiezlón demográfica, creciente entre los colonos que han y las amarras con la madre patria, se traduce en una ex-Ninin territorial. En 1700, todos los europeos de orígenes taninil implantados en un radio máximo de 100 kilómetros, alrededor de Louis de l'Île Cabo. En 1750, ocupan un radio de 400 kilómetros en Ibarra. Algunos han alcanzado el Great Fish River, a 800 kilómetros. Y el MLT de El Cabo. Y bien esclavos negros importados son utilizados, sobre todo, y trabajos domésticos y la jardinería. Los hotentotes, y quienes los boers acaban por domesticar, están más bien integrados como pastores en la economía pastoral, extensiva y tillinlumante. Y inicia 1702, algunos cazadores blancos habían encontrado el hecho es indudable, negros, bastante lejos hacia el Inteilwefe del territorio. Desde principios del siglo SB, antes quizá, Luis negras procedentes del norte se desplazaban lentamente hacia el sur, empujando delante de ellos a los bosquimanos Bealimlinleiots que se encuentran así aprisionados entre 111 expansión Lilnea, procedente del sur, y la expansión negra, procedente del norte. Lis en 1775 cuando, al este de El Cabo, los transhumantes ners a la búsqueda de pastos, llevando consigo sus rebanos en lo largo de la costa, encuentran pastores negros, los Xosos, unis ya del Fish River, en el río Kei. Hacia la misma época, en el norte-noroeste, los hotentotes, a quienes la colonia ha dolado de fusiles, encuentran y empujan a otros pastores negros, los oreros, procedentes probablemente del otro lado del continente tras largas migraciones comenzadas en la región de los lagos y continuada por el norte de Rodesia y el sur de Angola. Durante cerca de 100 años, una pequeña guerra permanente opondrá a los ganaderos hotentotes y a los hereros en torno a los pastos y a los pozos del sudoeste africano. Se infligen mutuamente perdidas, hasta que en 1885 el jefe de los 80.000 hereros supervivientes se coloca bajo el protectorado de los alemanes. También durante un siglo, los cafres, nombre que los boers dan a los xosos, tembúes, pondos y otros negros, utilizando un término árabe que designa indiferentemente a los no creyentes, van a disputar los pastos del litoral sudeste a los boers, robándose recíprocamente el ganado. Más o menos al mismo tiempo que los holandeses, otros europeos, británicos, franceses, suecos, daneses, prusianos, se lanzan a las rutas marítimas de África. En 1530, un armador inglés emprende el camino del Benin. A partir de 1533, tendrán lugar expediciones regulares, patrocinadas por la reina Elizabeth que da licencia a los comerciantes de Exeter para comerciar en el Senegal y en Gambia. Estas expediciones dan lugar a escaramuzas con los portugueses. En 1555, Hawkins ataca a los navíos portugueses que encuentra y se apodera de los esclavos que haya en ellos. Sebastián Cabot es nombrado gobernador de los Merchant Adventurers, compañía británica que tiene por objeto el comercio en África. En 1581, Francis Drake dobla el Cabo de Buena Esperanza. La primera expedición británica a Gambia es exterminada por los portugueses, pero la segunda llega a entenderse con los jefes locales y construye el fuerte James en 1663. En 1626 se crea una compañía francesa de África Occidental. Los franceses se establecen en el Senegal y construyen allí fuertes y ciudades.
se apoderan de las estaciones que los holandeses habían fundado en Gorea y Rufisque, mientras que, por su lado, los holandeses toman a los ingleses los fuertes que estos han construido en la Costa de Oro. En 1608, fracasaron en un ataque a Mozambique, eficazmente defendida por los portugueses. En 1657, los suecos fundan Cape Coast, en la actual Ghana, pero inmediatamente los daneses los suplantan. Construyen el castillo de Christiansborg, cerca del actual Accra. En 1677, Federico Guillermo de Prusia envía una expedición de 5 navíos a la costa de África. El capitán de navío Blomp firma con los jefes locales negros en la Costa de Oro acuerdos que autorizan la construcción de un fuerte cerca del Cabo de las Tres Puntas. Von der Groven dispone una fortaleza, almacén en Gross Friedrichsburg, ciudad de Federico el Grande. Los prusianos restauran también el fuerte edificado en la isla de Arguin por los portugueses, después abandonado por ellos. Pero en 1720, Federico I, que tiene otros proyectos en mente, cede a Holanda la totalidad de los establecimientos prusianos a cambio de 7.000 ducados y 2 esclavos negros, 6 de ellos encadenados con cadenas de oro. Los europeos pelean entre sí, se conquistan y reconquistan los fuertes, se capturan los barcos con sus cargamentos. Asaltos, actos de piratería, negocios, masacres, porque estos apetitos desordenados. Una palabra lo explica: la esclavitud.